Ya. Ok, ya me salí. Bueno, lo primero que les quiero enseñar es cómo entrar desde su correo. Esto va a ser rapidito, ya para no quitarles tiempo de su clase, pero es importante que lo sepan. Debería haberlo hecho otro profesor, pero ya que no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Ya. Pantalla completa. Me avisan si están viendo lo que yo les voy a compartir, por favor, porque como yo no veo nada acá, bueno, aquí tengo mi pantalla, ¿cierto? Esta es mi pantalla de las tareas. Fíjense que todas estas tareas todavía no abro, ¿ya? Tengo chorrera de tareas. Todas estas tareas las tengo que revisar ahora este fin de semana. Bueno, ustedes también tienen su correo institucional, ¿cierto? ¿Me están escuchando, cierto, chiquillos? Ya, ok. En su correo institucional que dice, supongamos, América.Franzoni, etcétera, que aquí tengo a la América arriba, ¿cierto? Que me mandó la guía 5. Acá arriba, lo ven el cursor, hay unos puntitos, ¿sí? En esos puntitos está el menú de Google, G Suite. Entonces ustedes lo apretan y aquí van a desplegar una serie de, no sé cómo decirles, de programas que vienen incluidos en el Google, ¿ya? Y acá, en el donde dice 31, ese es su calendario. Entonces yo pincho el calendario, se fijan, y acá yo programé esta clase que está acá, y entonces yo pincho la programación que debería llegarles a ustedes también en su calendario, porque acá yo digo ya, quiero que, por ejemplo, la reunión de hoy día sea para los chiquillos de célula, genoma y ambiente, entonces yo la marco, pincho mi calendario y acá, si ustedes se fijan, dice unirse con Google Meet, entonces lo único que ustedes tienen que apretar cuando les llegue esta notificación es el cuadrito azul. Entonces ustedes lo apretan e inmediatamente entran a la plataforma de Meet y no tienen que hacer absolutamente nada más. Pero para eso, obviamente que a ustedes les tiene que llegar la notificación de su calendario. Si no les llega es porque algo estamos haciendo mal, o yo o ustedes. Entonces, de ahora en adelante, lo que quiero que vayan mirando y me vayan a ir diciendo en las plataformas de WhatsApp es, profe, sabe que yo no tengo el calendario de la clase, entonces yo de alguna manera trato de mandárselo. Es decir, acá yo en la parte izquierda de mi calendario yo tengo todas las clases que yo hago y están marcados aquellas personas que están con este calendario, que sería, esta es la clase que estamos haciendo ahora, ¿cierto? De 3 a 3 y medio, a 4, lo que sea. Y ustedes lo único que van a tener que hacer es pinchar esto. Este es mi calendario, pero ustedes también tienen su calendario dentro de su plataforma de G Suite. Es decir, en su correo ustedes vuelven a apretar esta cosita que está arriba y si apretan Gmail, vuelven a Gmail, ¿cierto? En este caso, aquí estoy yo con la chorrera de tareas que tengo que revisar. Si vuelvo a pinchar, yo, por ejemplo, podría irme a Drive, que es la plataforma donde se guardan las cosas que son pesadas. Entonces, entro a Drive, por ejemplo, yo tengo Drive mío, y acá tengo los videos que son pesados para no cargar mi computador y tengo otras cosas. Vuelvo a apretar el puntito, vuelvo a Gmail, ¿ya? O si quiero otra vez aprieto el punto y por ejemplo podría también tener una pizarra. Voy a Jamboard, no sé si lo están viendo que está acá, Jamboard, lo aprieto, luego voy al símbolo más que está en la pantalla. Ustedes no lo ven, lamentablemente yo aquí no lo estoy viendo, está como más abajo. Bueno, yo descargué la app del calendario del celu y me llegaron las notificaciones. Te llegaron, bueno. Acá esto es una pizarra, vamos a colocarla acá. Es una pizarra en el caso de que ustedes quisieran, por ejemplo, trabajar en alguna cosa, supongamos un fondo azul, ¿cierto? Y yo en este momento voy a elegir un lápiz y el color del lápiz, blanco, ¿ya? Y entonces yo podría hacer a lo mejor un ejercicio de matemática, 4 más 8 es igual tanto, y mostrárselo a la profe de matemática, o mostrarle el desarrollo de alguna tarea que quisiera que ella me ayudara a resolver, no sé, ¿ya? Entonces, ahora nos salimos de aquí y ya por último nos vamos de nuevo al correo. Es decir, estas plataformas tienen harta ayuda para ustedes, pero tienen que aprender a usarlas, ¿ya? Bueno, ahora nos vamos a ir a la clase. Hoy día voy a utilizar uno de SlideShare porque los míos es lo mismo, pero me gustó más este. Ya yo encontré que está más completo en la parte de osmosis, así que lo que vamos a ver hoy día es la membrana plasmática. Recuerden que yo les mandé la guía de la membrana plasmática y les mandé también una guía de ejercicio, y hoy día les mandé a todas aquellas personas que la tarea número 3 del electivo la tienen hecha, les mandé la resolución por correo,
por el correo institucional. Entonces, para que no tengan la resolución las personas que todavía no me han mandado la guía y tengan tiempo de hacerlas, a ellas no les mandé la resolución, sino que se las mandé solamente a aquellas personas que me habían hecho la tarea. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Ya, momento. Voy a refrescar de nuevo la pantallita. Si me esperan, tienen paciencia. Eso, muy bien, estamos listas. Ya. Espérense que no puedo. Ya, ahí estamos. Vamos a irnos al dibujo primero. Este dibujo ya lo conocen, ¿cierto? Es un fosfolípido. Y un fosfolípido es aquella molécula que forma parte de las membranas plasmáticas. Las membranas plasmáticas tienen dos capas de fosfolípidos alineadas, ¿no es cierto? La capa de arriba y la capa de abajo, como se muestra acá. Por lo tanto, la membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos, entendiendo que el fosfolípido forma parte de aquellas biomoléculas que nosotros ya trabajamos, que se llaman lípidos. Si voy rápido, por favor, deténganme. Si voy lento, también. ¿Ya? Conchale, vale que ahí me fui. Ya, ok. Ahí estamos. Esta molécula, ¿no es cierto? Tenemos acá las colas de ácido graso, eso significa tail, significa cola, ¿cierto? Acá tenemos las colas de los ácidos grasos, ya dijimos que eran hidrofóbicas, mientras que las cabezas que contienen el grupo fosfato eran hidrofílicas, y esa era la condición que se llama anfipática. No solamente los fosfolípidos tienen una zona anfipática, sino que también de una u otra forma el colesterol, ¿ya? Aquí tenemos la membrana plasmática, ¿no es cierto? Es un esquema, un modelo, como hay muchos. Acá está, voy a sacar no sé si mi lapicito me ayudará, no creo, ya, bueno. Esto que tenemos acá como grande y azul son proteínas. Y acá también vamos a encontrar dos clases de proteínas que están metidas entre la bicapa de fosfolípidos. Vamos a tener proteínas que se llaman integrales y vamos a tener otras proteínas que se llaman periféricas. Ya las vamos a ver, ¿cierto? Dentro de la membrana plasmática también vamos a encontrar colesterol y vamos a encontrar azúcares unidos a los lípidos, es decir, glucolípidos. La mayoría de los glúcidos o de los azúcares que están en la membrana plasmática que se unen con las proteínas forman parte de una estructura que está en la parte exterior. Esta sería la parte exterior, extracelular side, es decir, el lado extracelular, y este sería el intracelular side, es decir, el LIC, y este sería arriba el LEC. Estos glúcidos que yo les digo generalmente están formando parte de una estructura que se conoce como glucocálix. El glucocálix es la parte exterior de una célula que da hacia el plasma sanguíneo, hacia el líquido extracelular, y tiene una función sumamente importante en el reconocimiento de una célula con otra, o en el reconocimiento de una célula, por ejemplo, con bacterias, con virus, es decir, forma una parte importante en la defensa de la célula. ¿Ya? Es como el lugar donde la célula va a reconocer si otra se le está acercando, es enemiga o es amiga, o también se va a poder acercar a otra célula de su mismo tejido. Por lo tanto, el glucocálix, que acá se le llama glicocálix, y por qué se llama glico viene de la palabra gliquis, ¿cierto? Que significa azúcar, es porque esta parte es una combinación de estos azúcares que están unidos a grandes proteínas, ¿ya? Glicocálix. Sigamos con la diapositiva. Dice acá que la mayoría de las membranas constituyen un mosaico fluido. Bueno, la idea de mosaico fluido es el modelo de Singer y Nicholson, que dice que los fosfolípidos son fluidos, es decir, es como que están sueltos en la membrana, se mueven de un lugar a otro y pueden pasar de la capa de abajo a la capa de arriba, es decir, la membrana plasmática no es una estructura rígida, sino que es una estructura fluida. Ahora, no confundamos fluido con líquido. Fluido significa que los componentes estructurales de la membrana se mueven constantemente, no están tiesos ni están detenidos en un lado. Ahora, el modelo del mosaico fluido, su principal característica es que es como un queque que tiene pasas metidas intercaladamente, y las pasas, ¿quiénes serían? Las proteínas, que pueden ser integrales o pueden ser periféricas, ¿ya? Y la masa en este caso sería la bicapa de fosfolípidos, que como yo les dije, puede saltar de
la capa de abajo de la de arriba puede rotar también en un movimiento que se conoce como flip-flop. Flip-flop, digamos. Lo que ustedes ven acá son varios modelos de proteínas. No me puedo ir ni más chico ni más grande. Ah, voy a ocultar esa porquería. Ya, ahí sí. Ustedes están viendo varias proteínas que si están fuera, ¿cierto? Es decir, en la parte de arriba, que sería el LEC, y en la parte interior, que sería el LIC, son proteínas de tipo, algunas periféricas, ¿ya? Y las que están adentro, en el lado citoplasmático, también son proteínas periféricas, y las que atraviesan todas las bicapas son proteínas integrales. Fíjense que las proteínas integrales, algunas están con una parte metida dentro de la membrana plasmática, quiere decir que esos aminoácidos que están formando parte de esa proteína son hidrofílicos, y los otros aminoácidos que están por fuera, ya sea en el lado exterior o en el lado interior de la célula, son aminoácidos que son hidrofílicos. Recuerden que las cadenas radicales de los aminoácidos pueden ser básicas, ácidas, hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Hay alguna pregunta como para seguir avanzando o retroceder? No, profe. No, ya, ok. Los demás también pueden hablar, ¿ah? No solamente uno, por favor. A nadie les cortaron la lengua a los ratones, y así no me tengan miedo, no muerdo desde acá. Ya, ok. Ahí tenemos otro formato de modelo de proteínas, de barriles, ¿cierto? Donde muestran el segmento hidrofóbico, que sería la parte que está inserta en la membrana plasmática. Cuando vean este tipo de esquema, significa que eso es la membrana plasmática, es un esquema, ¿cierto? Y aquí tenemos otra parte de componentes de aminoácidos. Son modelos en el espacio de cómo se representan a las proteínas, y este es otro modelo de cómo se representan a las proteínas dentro de la membrana plasmática, ¿cierto? El citosol es la parte que es la parte líquida del citoplasma, y la parte sólida, podríamos decir entre comillas, del citoplasma son los organelos, ¿cierto? El citoplasma se constituye por el citosol y los organelos, ¿ya? El citosol es la parte líquida. Y por fuera de una membrana está este componente que yo le digo que se llama gluco o glicocálix. Bien, este esquema que tenemos acá representa lo plomo que está en la derecha, es decir, esto que está aquí, eso, en la membrana plasmática. Y aquí este esquema me está representando cómo se comporta la membrana plasmática en forma su permeabilidad frente a diferentes tipos de moléculas que pueden o no pueden atravesarla. Bueno, la membrana plasmática básicamente está hecha de lípidos, ¿cierto? Y como el lípido es una molécula hidrofóbica, todas aquellas moléculas que no se disuelvan en grasa no van a poder atravesarla por los fosfolípidos. No sé si entienden ese concepto, vuelvo a explicarlo. Cualquier molécula que no pueda disolverse en grasas no va a pasar a través de la membrana de los fosfolípidos, sino que va a tener que hacerlo por otro tipo de mecanismo. Y ahí van a intervenir los transportes de los que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Por ejemplo, los que tienen la flecha que está con verde arriba, lamentablemente no, ¿la ven ustedes o ven el puro pedazo que estoy viendo yo? Sí, No sí se la ve. vemos, profe. ¿La ven? Ya, es que yo como veo la pantalla de Sí lo, se no sé ve. si lo están viendo todo. Ya, bueno. La flecha verde, que si ustedes se fijan, atraviesa la membrana, este modelo de membrana plasmática, este dibujo, significa que el oxígeno, el dióxido de carbono, el gas nitrógeno y el benceno, por ejemplo, pueden atravesar libremente la membrana plasmática del LIC al LEC o del LEC al LIC. Cuando yo hablo de LIC me refiero al líquido intracelular, y cuando yo hablo de LEC me refiero al líquido extracelular. ¿Se entiende el término, cierto? Ok. Luego vamos a tener en el cuadro azul que dice Small Uncharged Polar Molecular, que significa moléculas pequeñas, moléculas que no tienen carga y que son polares. ¿Ya? Es decir, moléculas pequeñas como el agua, y aquí viene la gran excepción del agua. El agua, ¿cierto?, no debería atravesar el lípido porque no es soluble el lípido, ¿cierto? El agua y el aceite se repelen, pero como esta molécula es tan pequeña y como los fosfolípidos se mueven, se desplazan a través de la membrana plasmática, el agua puede pasar entre medio de las moléculas de los fosfolípidos. Por lo tanto, digamos que tiene como permiso de entrar a pesar de no ser soluble el lípido.
También la urea, que es una molécula pequeñísima y es un derivado de aminoácido, también tiene la facultad de atravesar la membrana plasmática a través de los fosfolípidos, pero fíjense que la restricción es un poquito más grande, pasa porque es pequeña, pero si fuese en términos químicos no debería pasar porque es un aminoácido y los aminoácidos la mayoría son, ¿cierto?, hidrofílicos. El glicerol lo mismo, ¿ya? Luego tenemos en amarillo ya una restricción un poco más grande, ¿cierto? Tenemos moléculas grandes, moléculas que no tienen carga y que son polares. Derechamente no pueden pasar a través de la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo van a pasar si la célula necesita glucosa, necesita sacarosa, necesita otros tipos de componentes como los aminoácidos? Bueno, va a utilizar las membranas, perdón, va a utilizar las proteínas que son integrales, que van a ser de canales, de transporte, transportadores, carriers, bombas, etc. Así es como aquellas moléculas que no son solubles en grasa pueden atravesar la membrana plasmática. Luego tenemos los iones, que derechamente no van a atravesar la membrana plasmática porque esos sí que son 100% insolubles en grasa. ¿Por qué? Porque son moléculas cargadas y solamente se disuelven en medios acuosos. Y ahí, ¿cierto?, entran todas aquellas proteínas integrales que van a ser de transportadoras, de canales, de permeasas en buenas cuentas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya, correcto. ¿Qué tiene que tener en cuenta un biólogo cuando se ve enfrentado a preguntas de transporte? Bueno, en primer lugar, nosotros los biólogos lo que tenemos que saber es qué moléculas pueden pasar a través de la membrana plasmática y qué moléculas no. ¿Por qué pueden pasar y por qué no? Aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, por qué sí y por qué no. Sí, porque son solubles en grasa, no porque son polares, no porque son grandes, no porque son iones. Sí, porque son solubles en agua, pero son pequeñas. Sí, ¿no es cierto?, porque es el agua y tiene propiedades especiales. Y sí, porque son gases. Y todos aquellos, obviamente, moléculas orgánicas que se disuelven en grasa, como el benceno, la acetona y todas esas otras, ¿cierto? Muy bien. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Acá nosotros tenemos tres proteínas que representan mecanismos de transporte activo y pasivo, ¿ya? ¿Qué significa un mecanismo de transporte activo o pasivo? Activo significa que para yo transportar una molécula hacia un lado de la célula o hacia el otro, me explico, hacia el LIC o hacia el LEC, yo voy a necesitar de una energía extra gastada por la célula. Cuando yo, por ejemplo, hago transportes podríamos decir, a favor del gradiente de concentración, que yo no sé si entienden ese término, si no lo entienden, me dicen, por favor, para explicárselo, ¿ya? Cuando yo hago movimientos de moléculas en una célula a favor del gradiente de concentración, yo no gasto ni una sola gota de ATP extra en la célula, es decir, a la célula le sale gratis, es como cuando la gente se sube al Transantiago sin pagar ni un peso por la puerta de atrás. En cambio, el transporte activo, ¿cierto? Es como subirse por la parte de adelante donde yo voy a tener que pasar mi tarjetita, es decir, es un costo para la célula el transporte. Cuando yo transporto moléculas en contra del gradiente de concentración, la célula tiene que pagar un costo y un costo bastante alto. Está gastando energía, está gastando ATP. Mover a favor o en contra del gradiente tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo tengo a un lado de la membrana plasmática una gran cantidad de moléculas y tengo que moverlas hacia el lado donde hay menos moléculas, yo estoy usando lo que se llama la energía cinética. Es decir, estoy aprovechando el choque de las moléculas cuando se encuentran en un lado muy concentrado. Es como tener muchos globos en la habitación y de alguna u otra manera, si un globo se mueve, empuja al otro y al final el globo termina pasando hacia el otro lado de la habitación. Esto es exactamente lo mismo. Cuando tenemos muchas moléculas a un lado de la célula, en este caso de la membrana plasmática, esa gran cantidad de moléculas va a tener muchos choques
y esos choques van a privilegiar el paso a través de la membrana plasmática, y si estas moléculas son solubles en lípido, mucho mejor, porque pasan rápidamente a través de los fosfolípidos. ¿Cuándo vamos a tener problemas? Cuando las moléculas que quieren pasar a favor del gradiente no se disuelven en el lípido. Y en ese caso vamos a usar la opción, ¿cierto?, de estos transportadores que básicamente generalmente todos son proteínas y todos son proteínas integrales porque pueden atravesar la bicapa de lado a lado. De nada me serviría tener una proteína periférica donde la molécula solamente llegue hasta la mitad y se quede estancada ahí y no pueda atravesar del LIC al LEC o viceversa. Vamos a ver transportes pasivos primero, ¿ya? Esta definición es un poco viejita, ¿ya? Yo les voy a mandar la definición nueva del tórtora para que la cotejen. Algunos preus también usan la definición vieja y tienen como una confusión entre la difusión simple a través de un poro o la difusión facilitada, ¿ya? Para el tórtora es diferente de lo que sale acá. Para él, cuando yo uso, por ejemplo, una proteína simple como un canal donde siempre está abierto y no tiene compuerta, y es como un tubo de PVC donde yo voy a pasar pelotitas y las voy a tirar de arriba a abajo y van a ir pasando sin ningún control, es decir, es como un portón abierto. Ese tipo de canal se llama poro, ¿ya? Y el poro siempre está abierto. Y a eso se le llama difusión simple, ¿ya? A través de un canal, ¿ya? Y a la difusión facilitada se le llama cuando la proteína que transporta es un carrier. ¿Cuándo una proteína es un carrier? Un carrier es una proteína que cuando toma la molécula que se va a transportar cambia su conformación química. Y es como que la toma y la transporta hacia el otro lado de la membrana, hacia el otro lado del citoplasma y luego vuelve a cambiar su conformación química y la deja allá. Es como un transportador, no es como como un tubo de PVC donde yo tiro la pelotita arriba y la pelotita aparece abajo. No, acá yo tomo, cambio la forma, por ejemplo, supongamos que esto fuera un corazón. Yo me acoplo y tomo la forma del corazón, tomo a la molécula con forma de corazón, ¿cierto? Y la proteína toma esa forma, luego gira y la da vuelta hacia el otro lado y una vez que llega al otro lado, la bota y toma otra forma, por ejemplo, circular, hasta que se va hacia el otro lado. Es decir, cambia la conformación química de la disposición de los aminoácidos. Eso es un carrier. En cambio, un canal, un poro, no cambia jamás su conformación, es rígida, podríamos decirlo así. Hay una diferencia entre un carrier, por ejemplo, de transportador que se llama difusión facilitada. La palabra es bien fácil de distinguir porque yo facilito el transporte con un carrier a cuando yo hablo de, por ejemplo, una bomba en el transporte activo. Casi todas las bombas son de transporte activo. ¿Por qué? Porque es como bombear una molécula con energía y esa energía la aporta el ATP. Vamos a salir de aquí. Esto es, ¿no es cierto?, un canal proteico donde yo estoy pasando una molécula a favor del gradiente, es decir, desde una zona, que en este caso podría ser aquí arriba el LEC, donde hay más moléculas, hasta una zona donde hay nada de moléculas, es decir, de mayor a menor, y eso se llama difusión simple. O si estamos hablando de un gradiente, a favor del gradiente de concentración. ¿Ya? Sigamos. Acá, bueno, les voy a explicar la osmosis, aunque yo quería explicarla más adelante, pero es bueno que sepamos qué es lo que es la osmosis. La osmosis es un tipo de difusión simple, pero que se refiere solamente a las moléculas de agua, ¿ya? Acá siempre se habla de esto que está en café, que sería, me ven el cursor, ¿cierto? Este sería una membrana plasmática, pero con permeabilidad selectiva solamente para el agua. Eso significa que a través de esta membrana plasmática que une dos lugares que podrían ser dos células contiguas, en este caso son dos recipientes que están separados por esta membrana, con permeabilidad selectiva solamente para el agua. ¿Qué significa esto? Que el soluto, en este caso podría ser cloruro de sodio, sal, no puede atravesar la membrana plasmática, por lo tanto se va a quedar el soluto que hay aquí, se queda aquí,
y el soluto que está acá se queda allá. ¿Me están entendiendo lo que le estoy hablando? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿O solo la Paz? ¿O la que contestó, la Paloma, no sé quién contestó? ¿Todo el mundo está entendiendo de lo que estoy hablando? Sí, profe. Sí, ya, ok. Voy a seguir Sí. entonces, ya. Ya, ok. Entonces, ¿qué es, repito, la osmosis? Es el movimiento de las moléculas de agua desde donde hay más agua hasta donde hay menos agua. Es decir, de mayor a menor. Pero ¿qué cosa? Agua. No confundir con el soluto. ¿Ya? Agua. Perfecto, veamos la otra. Aquí les voy a explicar qué significa ligando. Ligando es el nombre que se le da, ¿se acuerdan del año pasado de sinapsis y de transporte del impulso nervioso? ¿Se acuerdan que hablamos del ligando? Bueno, el ligando es aquella molécula que se une a un canal y generalmente se habla de la palabra ligando, nosotros la vimos en tercero medio cuando hablamos de los transportadores de la sinapsis, los neurotransmisores que actuaban como ligando, ¿se acuerdan de eso? Y aquaporinas, ¿qué son? Porque voy a tratar de mandarle este power, pero yo no sé si se los podré mandar porque lo tengo que bajar de esta cuestión y recién lo quise bajar y me dijo que era muy pesado, pero o les voy a dar el link para que ustedes lo vean si quieren y lo puedan bajar, ¿ya? ¿Qué son las aquaporinas? Las aquaporinas es el nombre que se les da a los canales que solamente transportan agua. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de las células de mi riñón, ¿cierto? De las del túbulo contorneado distal o proximal, que esa materia no se ve ahora, ¿ya? Pero antes se veía formación de orina. Si ustedes están hablando o en la prueba le preguntan, por ejemplo, si las células que transportan agua, gran cantidad de agua, como las células del riñón, por ejemplo, tienen más aquaporinas, es obvio que tienen más aquaporinas porque como transportan más cantidad de agua, necesitan más de estos tipos de transportes, de canales proteicos, es decir, las aquaporinas, ¿qué son? Son proteínas que solamente se dedican al transporte de agua. Y en donde están son más abundantes, obviamente, en las células de los riñones. ¿Ya? Sigo. Bien. Transporte pasivo por difusión facilitada. Ya. Este power está saltando de un lugar a otro, espero que me estén siguiendo ya, no sé ni la hora que es. Si nos pasamos de las 3:30, ¿les importa o no? Porque yo entro a las 4 con el otro electivo, o sea, con el otro curso. ¿Están aburridos? Si quieren les puedo cortar aquí y sigo la No, próxima clase. profe. Ya, No, sigo profe, entonces, sigue. ya sigo, ya. Ok. Acá tenemos un cuadro que aparece siempre en la difusión facilitada y que se puede interpretar de la siguiente manera. Si yo tengo difusión simple en la flecha verde, ¿cierto? Estoy hablando de un canal como un poro que está siempre abierto como un tubo de PVC, por lo tanto esto no tiene saturación. ¿Qué significa saturación? Es como una micro que tiene 10 asientos, se suben 10 pacientes, 10, ¿cómo se llama? Usuarios, ¿ya? Y la micro se llenó, se saturó, ¿cierto? En el caso de la difusión simple, los canales proteicos no se saturan. ¿Por qué? Porque no son transportadores, no tienen que tomar a la molécula, llevarla para el otro lado y hacer toda esa parafernalia. En cambio, un carrier sí se satura, es decir, la velocidad de transporte en un carrier depende de si está ocupado o no está ocupado. Entonces, si aumenta la concentración de moléculas, el carrier en algún momento del transporte se va a saturar, y eso es la curva roja, ¿cierto? Aumenta la concentración de soluto, aumenta la tasa o la razón matemática de transporte. Vamos aumentando, 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 pero vamos a llegar en un momento en que aumenta la concentración del soluto, pero la velocidad con que aumenta el transportador no aumenta. ¿Por qué? Porque está saturado, es decir, todos sus asientitos, podríamos decirlo así, están llenos. ¿Se entendió? Eso es este cuadro que se está mostrando acá de la saturación. Y aquí, como ustedes están viendo, abajito se muestra un carrier. Aquí el carrier, ¿cierto?, está transportando cosas desde el lado interno de la membrana hasta el lado externo. Si ustedes se fijan, la conformación del carrier va a cambiar, se da vuelta, es decir, es como un transportador. Es eso en buenas cuentas.
Y acá tenemos el transporte activo, y el transporte activo generalmente se hace gracias a la energía del ATP, ¿cierto? El ATP, recuerden que es un nucleótido que tiene 3 grupos fosfatos de alta energía, y cuando ocupa uno se transforma en ADP más fósforo inorgánico. Este fósforo inorgánico queda en la célula y se puede volver a reciclar el ATP una vez que yo ya lo usé, ¿ya? Aquí le están hablando de que hay 2 tipos de transporte primario. Uno es el que depende de la energía del ATP, y el otro depende de la energía secundaria de una molécula que se desplaza a favor del gradiente de concentración. Me explico, esto es un poco complicado. Déjenme ver si hay alguna. Ya, bueno, veamos el primario. El primario, acá tenemos al ATP, ¿cierto? El transporte activo primario depende del ATP, y en cambio el transporte activo secundario depende de otra cosa. Por ejemplo, en el primario tenemos acá la bomba sodio-potasio, ¿cierto? La bomba sodio-potasio lo que hace es, la vimos también en sinapsis y en transporte neuronal, de lo que hacían las neuronas cuando transportaban el impulso nervioso, la bomba sodio-potasio. Transportan, ¿no es cierto?, o devuelven las moléculas de sodio y de potasio hacia los lados donde deberían estar ellas en forma normal. ¿Se acuerdan que el sodio era más abundante fuera de la célula que dentro, y el potasio era más abundante dentro que afuera? Entonces, cuando estos iones tienden a moverse siguiendo su gradiente electroquímico, ¿por qué electroquímico? Porque van hacia donde está el cloro, ¿se acuerdan?, que es su pololo, y después van hacia el otro ion interno negativo, que son las grandes proteínas. Entonces, este movimiento que hacen los iones depende mucho de la energía del ATP. A eso se le llama bomba de transporte activo primario. Y aquí tenemos el ejemplo típico de la bomba de sodio de ATP, ¿cierto? Aquí está la secuencia, entra el sodio, ¿cierto? Fíjense que aquí hay un espacio para el sodio, cambia la conformación, ¿ya? El fosfato se activa, es decir, la molécula o la proteína se activa con el fosfato, lo que se llama fosforilar en biología, es decir, se usa el grupo fosfato, y luego el sodio es liberado hacia el lugar donde tiene que estar y entra nuevamente el potasio. Es una bomba, es decir, transporta uno primero, transporta el otro, y fíjense que el fosfato todavía está unido en la molécula. Y una vez que el fosfato entró, ¿cierto?, y cambió su conformación, liberó la molécula, o sea, una vez que el potasio ya entró, se liberó la estructura de fosfato y la bomba vuelve a estar activa para recibir al sodio. Es decir, ¿por qué esta bomba se llama activa primaria? Porque depende directamente de la energía del ATP para funcionar. Y en este caso, ¿cierto?, es un cotransportador, transporta al sodio y al potasio hacia diferentes lados. Acá tenemos el transporte activo secundario, y los transportes activos secundarios pueden ser uniporte, sin porte o antiporte. ¿Qué significa eso? Que pueden transportar la molécula hacia el mismo lado, ¿cierto? Pueden transportar 2 moléculas hacia el mismo lado, o una hacia un lado y la otra hacia el otro. ¿De qué depende? Depende de cuando una molécula está siendo transportada hacia, podríamos decir, hacia el lugar a favor de concentración, la otra pasa como con el vientito. Es como si yo fuera tan rápido hacia un lado, corriendo, que mi fuerza de la velocidad con que llevo y el viento que llevo, agarro a una persona más flaquita y la empujo. ¿Se entiende? Empujo con la fuerza que yo llevo al transportar hacia un lado, hacia el gradiente de concentración. Por ejemplo, acá arriba hablan del sodio. Generalmente, muchos de los transportes activos secundarios dependen del movimiento del sodio. Por ejemplo, si el sodio se mueve a favor del gradiente de concentración, todo ese movimiento que genera, ese impulso que lleva al pasar de un lado hacia el otro de la membrana, también va a arrastrar a otra molécula consigo. Es como aprovechar el vientito. No sé si se entiende mucho, pero lo podemos ver más adelante, si no lo entienden, que quiero ir avanzando porque ya está avanzando el grado. Ya. Esta es una foto o un dibujo de una molécula, perdón, chiquillo, de una célula intestinal, de una célula de las vellosidades intestinales, y se las muestran para ver que en un lado de la célula, esto se llama lumen, y este se llama el lado basal de una célula. Por eso que ahí hablan del dominio basal. Todas las células, generalmente que son parte de una cavidad, el hoyito se le llama lumen, y la parte de abajo donde la célula está anclada
hacia el tejido conectivo, hacia abajo aquí debería venir, ¿cierto? Musculatura, huesos, cartílago, todo para acá abajo, y ahí está anclada, se llama la parte basal. Entonces, por ejemplo, en esta célula de la vellosidad intestinal que se encarga de la digestión, de la absorción de los alimentos, vamos a tener acá un transportador de glucosa. Si ustedes se fijan, aquí está entrando el sodio y está entrando la glucosa al mismo tiempo, es decir, es un transporte activo secundario, ¿cierto? Aquí no está el ATP metido, sino que este es un transportador, un carrier, pero estamos usando la energía del sodio para meter a la glucosa. ¿Se dan cuenta? Y luego acá estamos transportando el sodio, pero por una bomba hacia el otro lado, es decir, desde el lado de donde yo estoy recibiendo los alimentos a través de las vellosidades intestinales que son estas, estoy haciendo entrar a la glucosa que recién me comí un dulce, supongamos que estoy digiriéndolo y ya llegó al intestino delgado, este es el intestino delgado por si acaso, ¿cierto? El duodeno, básicamente, que es la primera porción. Yo voy a tener la glucosa que la tengo que hacer entrar a la célula porque necesito ir a distribuirla a la sangre, es decir, primero va a pasar por la célula intestinal y la voy a hacer entrar a través de estos transportadores que obviamente van a compartir transporte activo secundario con el sodio. Aquí tengo ya la glucosa dentro de la célula intestinal, pero la glucosa la tengo que hacer salir a la circulación sanguínea para que vaya a todas las células de mi cuerpo. Por lo tanto, acá tengo, ¿no es cierto?, otra proteína transportadora, pero solamente para la glucosa. Este es otro carrier. Y en el caso del sodio lo voy a hacer pasar, ¿cierto?, para que se devuelva al lado exterior de la célula, ¿cierto?, a la bomba sodio-potasio. Acá tengo el potasio que debería estar dentro de la célula, ¿se acuerdan? Y el sodio que tiene que estar afuera. Por lo tanto, ¿qué me demuestra esta célula en este ejemplo, en buenas cuentas? Que yo tengo diferentes tipos de transportadores dependiendo si estoy en el lado luminal de la célula o si estoy en el lado basal de la célula. Y dependiendo de la función que tenga la célula, va a tener N tipo de transportadores diferentes para potasio, para sodio, para glucosa, para aminoácidos, para cloro, para magnesio, para lo que se necesite tener dentro del cuerpo o en este caso dentro de la circulación sanguínea. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Una célula epitelial. Kidney es del riñón, es decir, es una célula de riñón esto, ¿cierto? Que lo que yo les hablaba de que los riñones no solamente forman orina, sino que reciben a la sangre con todos los componentes sanguíneos, glucosa, proteínas, hormonas y todo, y no las puede botar en la orina, por lo tanto tiene que haber un mecanismo para recuperar todas esas cosas que pasan por mi riñón y que yo no las quiero tener en la orina, porque si las tengo en la orina, eso significa que mi riñón está fallando. Es decir, si yo estoy eliminando glucosa, si estoy eliminando aminoácidos, si estoy eliminando muchas cosas de las que yo como y que las necesito para mi subsistencia y las elimino en la orina, aparecen en mi orina, eso significa que hay una falla renal, es decir, están fallando los transportadores de glucosa, están fallando las bombas que yo tengo, están fallando todos los canales proteicos que están en las membranas plasmáticas de las células de mi riñón. ¿Ya, chiquillos? Voy a seguir. Acá tenemos, espérenme un ratito, qué pena, no era esta la que yo quería ver de los MOSI. Bueno, no importa, después en la otra clase les voy a explicar los MOSI, aquí no está, ya parece que se fue a otra. Bueno, una vez que yo ya, el tamaño de las moléculas que yo tengo para hacer ingresar a mi célula excede la capacidad de los transportadores de las proteínas, de los fosfolípidos, ya tengo que recurrir a otro tipo de transporte que se llama transporte activo en masa. Y aquí, como la molécula es más grande, o ya, dicho sea de paso, ya es el tamaño de una célula en la que quiere entrar adentro de mi célula, por ejemplo, una bacteria, ¿cierto? Quiero engullir, soy un glóbulo blanco, y quiero engullir una bacteria, ya no puedo hacerlo a través de los carriers, ni de las bombas, ni de la membrana plasmática de los canales, a través de los fosfolípidos, ya no puedo. Entonces tengo que utilizar otro mecanismo que se llama activo en masa. Y ahí vienen dos tipos de transporte, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es cuando yo quiero engullir moléculas más grandes que ya no pueden pasar por los canales normales. ¿Ya? Déjenme ver aquí si lo encuentro. Eso no me interesa, pucha. Bueno, chiquillos, para la próxima semana se los dejo, pero les voy a adelantar. Hay tres tipos de endocitosis, la pinocitosis, la fagocitosis, ¿ya? Y la otra, y la endocitosis mediada por receptores, por clatrinas básicamente. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en formar, ¿cierto?,
hacia por ejemplo, si esta es la parte interna, vamos a ver dónde está esto. Ya, endocitosis. Esta es la membrana plasmática, ¿ya? Aquí está la molécula que yo quiero endocitar, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, se dobla la membrana hacia adentro, que puede ser, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar en la próxima clase que lo que es una clatrina o no, ¿cierto? Se hace como un globito, pero este globito es interior, y una vez que el globito se ha formado, fíjense acá en la sustancia que está azul, esto se adentra hacia el citoplasma. Y así yo puedo llevar hormonas, puedo llevar, por ejemplo, células, puedo llevar diferentes tipos de componentes, macromoléculas bastante grandes y hacerlas ingresar a la célula porque yo las necesito. ¿Ya? Y una vez que están adentro, se desarma esta vesícula que se puede también fusionar con los lisosomas. La exocitosis es el componente al revés que se hace, ¿cierto? Supongamos que una sustancia se ha formado en el aparato de Golgi o una proteína se ha sintetizado en el ribosoma, va al aparato de Golgi, el aparato de Golgi forma esta vesícula y una vez que la vesícula está formada en el aparato de Golgi, se fusiona esta vesícula con la membrana plasmática y la molécula es expulsada hasta el exterior. Este es el mecanismo que usan generalmente los virus cuando una vez que infectan la molécula, ¿cierto? La célula fabrica todas las piezas del virus, el virus se envuelve en una membrana de la célula y luego es expulsado algunas veces con la membrana celular y otras veces es expulsado desnudo hacia afuera. Esto se llama exocitosis cuando yo algo que he formado dentro de la célula lo voy a expulsar. Pero para expulsarlo tengo que formar una vesícula de transporte, porque si no, no hay ninguna otra forma en que esta molécula sea transportada a través de la célula. Ya, chiquillos, me quedan 5 minutos, o sea, para conectarme con los otros chiquillos, pero me gustaría saber si tienen dudas. Miren, yo no he terminado de pasar transporte porque me falta ver la condición hipotónica, hipertónica e isotónica, y me falta hablarles un poco más de esto y profundizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué duda tienen por ahora? Por ahora, díganme. ¿Ni una? Profe, yo tengo una duda, pero de la guía Dime. número 3. Dime de la guía número 3. Tenéis que decirme qué es lo que es la guía número 3 porque yo ya voy chorrocientas guías con todo el curso y no me acuerdo. Cuando hablaba como, era como la guía que unía la guía de agua, de todas las bimoleculares anteriores. Ya, la guía de agua, ¿ya? Sí, por ejemplo, ahí salía que pusiéramos cuál era el estímulo, o sea, una irritabilidad y todo eso. Ujú. Y Ah, tú esta, me hablas de la guía del electivo, ya, de la que saqué sí, del libro chico, sí. sí. ¿Ya? Y por ejemplo, estaba buscando todo y no entiendo muy bien la diferencia entre estímulo e irritabilidad. Ya, el estímulo es lo que causa la irritabilidad. La Ah, irritabilidad no es enojarte. Si estuviéramos hablando en términos coloquiales, ¿cierto? La palabra irritabilidad sería estar irritable, es decir, enojarse, pero en términos biológicos, irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de responder frente a un estímulo. Por ejemplo, tú me vas a pinchar el ojo y yo lo cierro, ¿cierto? Y eso a ti te da la idea de que tú tienes algún sistema que te va a prevenir de ese daño que yo te podría hacer en el ojo, ¿cierto? Tú respondes. Si tú, por ejemplo, tienes una baja de la irritabilidad, ¿qué significa para un médico? Significa que tú tienes problemas neurológicos, porque no estás respondiendo frente al estímulo, no estás respondiendo frente al frío, frente a la luz, frente al calor. Calor, frío, luz, ciertos diferentes tipos de moléculas que hay en tu cuerpo, eso se llama estímulo. Son los cambios que hay en el medio ambiente, que no significa que el medio ambiente sea externo, sino que es el medio ambiente, por ejemplo, celular. uh-huh. Y la irritabilidad es la capacidad que tiene un ser vivo de responder frente a esos cambios. Ah, ya, profe. Y la otra era, es que tal vez sea como muy rara la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia muy bien entre la pared celular y una membrana celular? La pared celular es la pared que tienen solamente las células vegetales. Uh-huh. Las células vegetales también tienen membrana celular. Todas las células, según la teoría celular, ¿cierto? El componente principal que debe tener una célula es membrana plasmática, citoplasma y material genético, no núcleo, porque la célula procarionte no lo tiene, ¿ya?
Y todas las células tienen membrana plasmática, pero no todas las células tienen pared celular. La pared celular está hecha de celulosa y solamente la tienen los vegetales, los hongos, ¿cierto? Sí. Y las bacterias. Y la bacteria y las células vegetales no tienen el mismo tipo de pared celular, ¿cierto? La de las bacterias es de peptidoglicano, que es un tipo de azúcar, pero es muy diferente a la celulosa, y la pared de los vegetales es de celulosa, y la Ya. de los hongos de quitina. De ahí entendí. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más, chicuelos? ¿No? Profe, yo ¿Sí? quería con una duda. Dime. En la exocitosis, ¿Sí? entonces, ¿quién fabrica ¿La ¿cómo es que se dice? vesícula? La vesícula es el aparato de Golgi. Sí, el aparato de Golgi fabrica generalmente casi todos los lisosomas. Ah, ya, ya. Eso era, profe, gracias. Ahora, no todas las vesículas son lisosomas. Los lisosomas son una vesícula especial que dentro de ellos tienen enzimas digestivas. Y estos lisosomas que nosotros estamos hablando son vesículas de transporte. Ya. Gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra cosa? No se me vayan al tiro que tengo que pasar la lista. Ya, ahora está la lista pasada. Ahora, si no tienen nada más que preguntar, pueden retirarse, aunque voy a hacer una consulta antes de que se vayan. La parte del común, ¿en qué quedamos? El lípido, ¿cierto? ¿Sí o no? Creo que sí, ya. Entonces, ¿qué nos tocaría ver hoy día en común? ¿Eso o ya expliqué lípidos? Ah, lo último que vieron fue carbohidrato y no vimos lípido. Ya, o sea, ahí vamos a ver el lípido entonces, ¿ya? Ok, entonces nos encontramos en 10 minutos y les voy a mandar el otro link, ¿ya? Por Google Classroom. Traten de entrar por ahí, yo después soluciono contigo, Monse, lo que está pasando con tu correo, ¿ya? Porque tendrías que tener acceso y si no entras es porque algo malo está pasando. Ya, cuídense, entonces nos vemos. Voy a Chao, intentar profe. ahora porque la otra clase en la que intenté entrar era porque el link lo mandaron como por WhatsApp, así que no era No, por como... WhatsApp ya no se manda ni una lecera, ya WhatsApp, chao, murió. O sea, solamente para que nos contactemos rápido WhatsApp, pero para nada más, ¿ya? Para que me hagan alguna consulta rápida, pero todas las otras cosas las vamos a hacer a través de la plataforma, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos entonces, cuídense. Por usted, chao, Chao, profe. chao. Les voy a mandar el link, ¿ya?